Continuando con el curso de electrónica digital, en esta oportunidad vamos a ver qué es el pulso digital, las variables booleanas, las compuertas lógicas y el circuito lógico. Mi nombre es Johnny Stanley Lima, comenzamos. Bueno, en sí, dentro del mundo de la electrónica existen dos estados. Tenemos el estado 0 y el estado 1. Cuando se manejan solamente estos estados, se denomina que el sistema es binario. El estado 1 en electrónica se podría decir que son 5 voltios y el estado 0 es GND. Bueno, también se los conoce como al estado 1 como high o alto y al estado 0 como low o bajo. Si colocamos estos dos estados dentro de un plano cartesiano, tendríamos que en el eje Y estarían estos dos estados y en el eje X el tiempo. Imagínense que iniciamos en el estado 0 y en algún momento en el tiempo cambia al estado 1, formando esta línea de cambio. Se mantiene el estado 1 y de repente en este gráfico cambia al estado 0, formando otra vuelta, una línea. Entonces, cuando nosotros vemos una gráfica que sube y baja, más o menos, o otros lo denominan gráfica cuadrada, a esto se lo denomina un pulso digital. Muy bien, aquí tenemos el pulso en positivo y aquí el pulso en negativo. Dentro de una variable, en este caso una variable booleana, esta variable puede ser representada por la letra A, B o C. Solamente puede tener dos estados, ya sea 0 y 1 nomás, en este caso. Si nosotros quisiéramos saber la cantidad de combinaciones que pueden tener estas variables, nos podemos guiar de esta pequeña ecuación o de esta pequeña fórmula. Por ejemplo, si solamente manejamos una variable, n va a ser 1 y 2 elevado a 1 es igual a 2. Eso quiere decir que hay solo dos estados. Pero si manejamos dos variables booleanas, en este caso b y a, aquí sería 2 elevado a 2, lo cual nos daría 4. 4 combinaciones de estado. Muy bien. Si manejamos 3 variables booleanas, la fórmula sería 2 elevado a 3, 8. Entonces 8 sería la cantidad de combinaciones de estado que se pueden crear con 3 variables. En sí, dentro del campo de la informática, a una variable booleana se la denomina bit. ¿Ok? Entonces aquí estamos manejando 2 bits, aquí 3 bits y aquí 4 bits. Mientras más variables booleanas o bits vayamos insertando a nuestro circuito, vamos a tener un crecimiento de combinaciones de estado exponencial. Entonces es muy importante ese dato. ¿Qué son las compuertas lógicas? En sí, dentro de cada chip en electrónica vamos a poder ver que están compuestas de compuertas lógicas. Estas compuertas lógicas vendrían a ser como los rompecabezas que arman un determinado sistema, o son las partes que arman un sistema digital. Tenemos principalmente 5, que serían NOT, OR, NOR, AND y NAND. En sí, la compuerta NOT está graficada por este símbolo de acá, y cada uno también tiene su símbolo. Vamos a ir viendo primero la compuerta NOT. En sí, la compuerta NOT solamente recibe una variable booleana de entrada, ¿ok? Entonces, de este lado ingresa una variable booleana. Y por este lado sale el resultado que va a procesar la compuerta NOT. Por ejemplo, si la variable booleana ingresa con el valor 0, la compuerta NOT va a hacer que se niegue. Entonces, lo que va a salir va a ser el 1. Si la variable A ingresa con el valor 1, la compuerta NOT lo va a negar a 0. Entonces básicamente hace el proceso inverso del valor que tenga la variable. En el caso de la compuerta OR, recuerden que la compuerta OR tiene un símbolo que parece una luna,
ok, entonces es fácil identificarlo por esa luna que tiene. Mínimamente recibe como ingreso dos variables booleanas, en este caso a y b. Recuerden que si utilizamos dos variables, la cantidad de combinaciones va a ser 2 elevado a 2, en este caso 4. Y fíjense, si la variable a ingresa en 0 y la variable b ingresa en 0 también, el resultado va a ser 0. Esto más o menos es similar a la suma. Es como decir 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y por último, 1 más 1, 1. En este caso da 1 porque estamos trabajando dentro del campo digital, ya saben, binario, entonces no puede haber aquí el 2, porque solamente existe el 0 y el 1. Muy bien. Entonces, este lado de acá vendría a ser la resultante dependiendo con qué valores estén ingresando cada una de las variables. También tenemos la compuerta NOR, que prácticamente es lo mismo que la compuerta OR, solamente que el resultado se niega, ¿ok? En la compuerta OR, cuando era 0 y 0, daba 0, pero en este caso ya da 1, o sea, está negado. Y en los otros casos da 0. Muy bien. Entonces, básicamente, esa sería la diferencia de la compuerta NOR con la compuerta OR. La compuerta AND, en este caso, expresada por este símbolo, es como la multiplicación. Fíjense, A igual solamente puede recibir como mínimo dos variables de entrada, no menos. Muy bien. Tenemos aquí 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y por último, 1 por 1, 1. En sí se comporta igual que la multiplicación prácticamente. Ahora, recuerden que cuando los dos son 1, de 100 da 1, en los otros casos da 0. Y fíjense en la compuerta NAND, que es lo inverso, o sea, es la misma compuerta AND, solamente que negado. Es por eso que existe este simbolito al final. En la compuerta NOR y en la compuerta NAND tenemos este círculo que significa negación. Entonces miren, 1 por 1 daba 1, pero como está negado da 0, y en los demás da 1. Entonces básicamente de esa forma trabajan las compuertas lógicas. En sí, si unimos varias compuertas lógicas, vamos a tener un circuito lógico. Como en este caso, tenemos aquí una compuerta AND, una compuerta OR y una compuerta NOT. Imaginen que la variable A está en 0. Entonces aquí se analiza cuando la variable A está en 0, en la primera fila. Y cuando la variable A está en 1, entonces la segunda fila. Como solamente puede tener dos estados, entonces tenemos dos posibles resultados nada más también. En sí, la multiplicación, este signo de la multiplicación es representada por la compuerta AND. Y el signo de la suma es representado por la compuerta OR. Y este símbolo de acá es representado por la compuerta NOT. Fíjense, a la compuerta AND están ingresando dos variables, la variable A y la variable A pero negada. ¿Notan? La variable A negada. Entonces primero se analiza el resultante de la negación. Aquí tenemos la variable A, valor 0, 1, negado sería 1, 0. Ahora este valor negado es el que se va a analizar dentro de la compuerta AND. Entonces vamos a tener 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Entonces este resultante, el que está en color amarillo, va a ser lo que va a estar en este punto. Muy bien. Y este resultante se debe de comparar ya en la compuerta OR. Fíjense que en la compuerta OR ingresa la resultante de esta compuerta, que sería este resultado de acá, este resultado de acá, y la variable A directamente, que sería 0 y 1. Entonces aquí tendríamos 0 más 0, 0. Y 0 más 1, 1. Entonces lo que está en rojo sería la resultante final de todo este circuito lógico, 0 y 1. Entonces f va a tener el valor 0 y 1. Básicamente de esta forma podemos expresar un circuito lógico, pero solamente utilizando una variable booleana. ¿Qué pasaría si tenemos dos?
Miren, en este caso la cantidad de combinaciones de estados vendría a ser a 2 elevado a 2, en este caso 4. Aquí tenemos el ingreso a la compuerta AND, por un lado la variable A y por el otro lado la variable B. Entonces aquí tenemos AND, A y B. Y aquí directamente multiplicamos. Recuerden que el valor que va a tener A se copia aquí y aquí. Y el valor que puede tener B se copia acá y acá. Muy bien. Y aquí se analiza. 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0 y 1 por 1, 1. Entonces este vendría a ser el resultante en este punto. Luego tenemos la compuerta OR, que fíjense que la variable B ingresa de forma normal aquí y la variable A es negada, entonces la variable A se debe negar primero y luego se analiza o se opera con este valor negado y dice 0 más 1, 1, 0 más 0, 0, 1 más 1, 1 y 1 más 0, 1. Entonces esta columna amarilla vendría a ser la resultante en este punto de acá. Entonces al final todo se opera en esta compuerta que sería OR, representado por la suma, este de acá y este de acá, el que está en amarillo. Entonces aquí tendríamos 0 más 1, 1, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1 y 1 más 1, 1. Entonces esto de acá vendría a ser la resultante final de nuestro circuito lógico. 1, 0, 1, 1. Muy bien. Entonces de esta forma podríamos expresar cómo funciona lo que es el circuito lógico con dos variables. Aquí tenemos otro ejemplo con dos variables también, variando lo que es el circuito. Entonces aquí podemos variar cuántas compuertas deseamos. Podemos unir, colocarlo tal vez después de esto otro NOT, o unir después con un AND. Entonces se puede hacer diferentes combinaciones dentro de un circuito lógico. Analizamos ya con tres variables. Aquí tenemos tres variables A, B, C y aquí tenemos la función. Ya como son tres variables, ya vamos de 2 elevado a 3, 8. 8 combinaciones de estados que se pueden lograr. Y fíjense, al principio ingresa a una compuerta OR la variable A y la variable B. A, B, y aquí está lo que es su resultante de esta compuerta. Luego tenemos aquí una compuerta AND, en donde ingresa la variable A y la variable C. A por C, porque es AND, multiplicación. Y al último tenemos otra compuerta AND, que vendría a ser multiplicación de B, B y C. Muy bien, aquí estaría su resultante. Aquí tenemos en color azul sus resultantes de cada uno de estos compuertas. Ahora fíjense, esta compuerta AND de acá, esta de aquí, va a ser la resultante de estas dos, prácticamente. Entonces aquí tenemos 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Entonces esta resultante de acá vendría a ser esta de aquí. Y fíjense qué pasa con la resultante de la compuerta AND, de esta compuerta. Es negado, fíjense, todo esto de aquí se niega. ¿Ok? Y esa parte negada es la que va a ingresar a la compuerta OR final, en este de acá. Es esta compuerta de acá, la OR, va a ser la resultante de esto más esto de acá. Lo que nos da 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Entonces este vendría a ser el resultado final y lo copiamos aquí en la columna F. Muy bien. Entonces básicamente de esta forma trabajan lo que son las compuertas lógicas ya dentro de un circuito lógico. Muy bien, espero que se haya entendido. Muchas gracias.